feedback negativo, es decir, no va a generar una retroalimentación negativa, porque son tumores independientes que van a seguir produciendo en forma ectópica ACTH y esto va a estimular mucho más al cortisol. Esto ya lo hemos visto en varios pacientes seguramente. ¿Cuáles son las características del síndrome de Cushing? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Dejen de hablar ustedes, todos mucho hablan. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Estas manifestaciones clínicas van a ser solapadas, van a ir apareciendo poco a poco. El paciente no aparece de un día a otro con su cara de luna llena, con su obesidad, con sus estrías, no. Este cuadro va apareciendo poco a poco, a medida que el cortisol siga incrementándose en el organismo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del síndrome de Cushing? Aumento de la grasa corporal total, sobre todo a nivel del tronco superior o centrípeto. Son los pacientitos gorditos con piernas muy flaquitas. ¿Sí? A descartar en quiénes estos pacientes, otra característica de estos pacientes, en quiénes se ve. Gorditos y flaquitos de piernas, ¿en quiénes se ve? En los pacientes cirróticos, en los pacientes con síndrome ascítico edematoso. Antes de que comiencen a edematizar miembros inferiores, son pacientes que tienen las piernas delgaditas y el abdomen voluminoso. ¿Sí? Entonces siempre tener en cuenta esos aspectos. Pero a diferencia de esos pacientes, el síndrome de Cushing va a comenzar a presentar también aumento del depósito de grasa a nivel de la cara, lo que le va a dar la famosa luna llena. Cara de luna llena. También habían dicho sus compañeras que también se deposita a nivel de la parte de la columna cérvico-dorsal, lo que se denomina giva. ¿Sí? Que son las características más importantes, ¿no? Las estrías. Cara redondeada, delgadez de las extremidades, es decir, los brazos y piernas. Hirsutismo. ¿Qué cosa es el hirsutismo? Crecimiento de vello. Donde no debería aparecer. Especialmente eso lo vamos a ver en las damas, ¿no? Damas con bigotes, damas con barbilla o damas con bastante pelito a nivel de lo que viene a ser las partes mentonianas, ¿sí? También recuerden ustedes que las damas no generan mucho vello a nivel de los brazos, ni a nivel de las axilas, pero van a comenzar a presentarlo. Eso se llama hirsutismo, ¿sí? Periodos irregulares en el caso de las mujeres de su menstruación, ¿sí? Altera la menstruación. Obviamente, si nuestro paciente va a generar un aumento de glucocorticoides, ¿qué es lo que se va a elevar? La glucosa. Por consiguiente, son pacientes que pueden debutar con diabetes tipo mellitus. ¿Sí? Osteoporosis, sobre todo en personas adultas. Pero doctor, ¿qué tiene que ver la osteoporosis y el calcio con lo que vienen a ser los glucocorticoides? Los glucocorticoides en exceso inhiben la reabsorción de calcio a nivel intestinal. ¿Sí? Y como no le entra calcio al organismo, ¿qué va a hacer el organismo? Va a comenzar a sacar calcio de los huesos. Y especialmente en pacientes mayores pueden presentar osteoporosis. ¿Sí? Dolores musculares que lleva a cabo en las actividades cotidianas. Recuerden ustedes que, como explicaron sus compañeras, los glucocorticoides movilizan muchos aminoácidos y proteínas que van a sacar del músculo y obviamente van a generar que los músculos también adelgacen y se hipoatrofien y obviamente generen dolor a los mínimos esfuerzos. Fatiga, realizar obviamente por el cansancio que va a generar, cicatrización lenta, estrías de color púrpura, que especialmente lo vamos a ver a nivel del abdomen, ¿no? En los mayores. ¿Sí? Se van a notar más cuando la paciente gana mucho más peso. Normalmente cuando uno aumenta de peso muy bruscamente o baja de peso muy bruscamente van a aparecer estrías que son anacaradas. ¿Sí? Las famosas estrías que inclusive a las gestantes han visto que les aparecen. Pues esas son estrías anacaradas, se les podría considerar hasta fisiológicas por la distensión más que todo. Pero cuando son violáceas tienen que sospechar que hay síndrome de Cushing. ¿Vamos? Problemas de erección en el caso de los hombres y crecimiento lento en los niños. Pero fíjense ustedes que también genera alteraciones a nivel cardíaca, genera hipertensión arterial. ¿Sí? También genera de que la inmunidad disminuya de estos pacientes. Por consiguiente van a aparecer infecciones que no son habituales, como la aparición de hongos, tanto a nivel de piel como a nivel sistémico. Son pacientes que
que van a ser muy lábiles en lo que viene a ser su sistema inmune y por consiguiente van a estar infectándose, contagiándose a cada rato, es decir, presentando varios cuadros infecciosos. ¿Sí? Muy bien, entonces, esta es la característica. Y fíjense acá nuevamente, ¿no? Puede ser medicamentoso o puede ser endógeno. ¿Sí? Recuerden, siempre que ustedes tengan pacientes que se están automedicando con corticoides, hay que describir que pueden aparecer el síndrome de Cushing-Stokes. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con los pacientes que toman dexametasona, prednisona y otros corticoides, metilprednisolona, por ejemplo, que también hay en tabletas, ¿no? Porque en el tiempo del paso, o cuando pasa el tiempo, van a generar de que comienzan a aparecer estos síntomas. Recuerden, estos síntomas no aparecen en una semana, ni en 10 días, ni en 15, van apareciendo poco a poco. Sí, el paciente no se nota, ¿no? El paciente comienza a engordar y dice, no, estoy engordando, que eso, que aquello. No sabe que su glucosa está aumentando, que su presión está aumentando, comienzan a aparecer las manchas, ¿sí? También hay alteración en la coagulación, comienzan a aparecer las equimosis, se van golpeando y comienzan a aparecer más moretones de lo más simples que sean los golpes, ¿no? Eso es más o menos todos los clínicos que tenemos los pacientes. También recuerden ustedes que el exceso de los movimientos de lípidos va a generar acné. Tienen bastante acné estos pacientes, no tanto en la parte facial como en la parte de los pechos, del tórax, etc., ¿no? Característicamente esas son las estrías violáceas. Cuando ustedes ven así, automáticamente te preguntan, señor, ¿usted toma corticoides? Va a decir sí o no. Si te dice no, listo, comenzamos a hacer estudios para ver si tiene algo endógeno. ¿Sí? Nunca permitir o nunca dejar pasar, por favor, el libre esto. ¿Sí? Bueno, nuevamente, ¿no? Piernitas delgadas, obesidad centrípeta y la jiba, que acá no aparece mucho, pero que ya va a comenzar a mostrarse, ¿no? En cuestión de porcentajes, ¿qué es lo que se ve mayormente en los pacientes con Cushing? Obesidad central, fases de luna llena, hipertensión arterial, fíjense, en un 76%. ¿Qué quiero decir? Obesidad central, podemos ver varios pacientes y decir, bueno, esa gordita, la dieta, que eso es aquello, ¿no? Pero si vemos que ya tiene obesidad central y su fases ya está en la luna llena, tenemos que ahí sí ponernos un signo de interrogación en nuestra cabecita y decir que algo más debe estar pasando. Si encuentro obesidad, fases, hipertensión arterial, sí ya tengo que sospechar que mi paciente tiene un síndrome de Cushing. ¿Sí? Engrosamiento de cutáneo, diabetes, esto sí tener siempre en cuenta que los pacientes por el exceso de glucocorticoides van a generar mucha resistencia a la insulina y van a ser diabetes. Disfunción gonadal, este es uno de los motivos cuando las damas no pueden embarazarse, comenzamos a hacer los estudios de reproducción y necesariamente tenemos que pedir dosaje de cortisol. ¿Sí? Siempre. ¿Para qué? Para ver que no haya, junto con la folículo estimulante, la luteinizante, los andrógenos, etcétera, tenemos que hacer un dosaje de este tipo de hormonas. Hirsutismo, desórdenes neuropsicológicos, osteoporosis, edema en menor cuantía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente vamos a tratar de buscar a quién, a nuestro amigo cortisol. ¿Sí? Cortisol libre urinario en 24 horas. Vamos a decir a la paciente que junte 24 horas su orina y vamos a medir cuánto de cortisol hay. Obviamente el dosaje va a ser elevado dependiendo de las características de cada laboratorio. ¿Sí? Cortisol en saliva de medianoche. En el síndrome de Cushing, como ya hay una alteración, recuerden ustedes que el ciclo circadiano del cortisol era en la mañana, disminuía y hay un pico en la tarde. ¿Sí? Por eso van a ver ustedes que muchos tratamientos con corticoides dan, por ejemplo, ¿quieres dar 50 miligramos de prednisona? ¿Y cómo los das? 30 miligramos en la mañana y 20 miligramos en la tarde. Siempre los corticoides se dan con ese circadiano, ¿no? Con ese ritmo circadiano. Y los corticoides muchas veces no se dan en una sola dosis, ¿no? Y es por eso, porque se libera mayormente en la mañana y tiene un poquito en la tarde, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, obviamente en el síndrome de Cushing, donde hay un cortisol que se está secretando en forma continua, ya se pierde esta regulación, ¿no? Y el cortisol está presente en forma continua. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, en la saliva, en la noche, ¿debería haber cortisol o no debería haber cortisol? No. No debería, ¿no? Pero si hacemos la prueba de cortisol en la noche, pues obviamente va a estar aumentado. ¿Sí? Otro estudio que podemos pedir
es la prueba de supresión con 1 miligramo que se llama test de Nugent. ¿sí? ¿Qué le hacemos al paciente? A las 10, 11 de la noche le administramos 1 miligramo de dexametasona. Si yo recuerdo mi feedback, si yo le doy cortisol, en este caso le estoy dando dexametasona, obviamente sus concentraciones en sangre van a aumentar. Y si aumentan, esto debería, ¿qué cosa? Generar un feedback Negativo. La ¿sí? CTH estaría. Y la CTH tendría que estar suprimida. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, en este caso, no va a haber una supresión de la ACTH. ¿Entienden? Ese es el test de Nugent. Y el otro es el test de Lidd. ¿Sí? Que significa que acá le damos al paciente dosis de 4 miligramos. Lo dividimos en dosis de 0.5. ¿Sí? Cada 6 horas durante 2 días, un total de 4 miligramos. Y después le damos el cortisol al paciente. Y obviamente este cortisol tampoco se va a suprimir. Va a estar aumentado, ¿no? Este es un algoritmo donde también te indica, ¿no? Sospecha clínica de síndrome de Cushing, siempre lo vamos a ver en un paciente con obesidad, cara llena, estrías, hipertensión, diabetes mellitus, osteoporosis, etcétera, todas las clínicas que hayamos visto, ¿no? En estos casos vamos a hacer el cortisol libre en orina, ¿no? Vamos a usar primero el test de Nugent y el test de cortisol. Salió. Si nos salen negativos, obviamente descartamos síndrome de Cushing. ¿Sí? Está todo tranquilo, buscamos otras cosas si es que el problema continúa. Si son positivas, pensamos en un síndrome de Cushing. Y acá vemos nuevamente, ¿no? ACTH independiente y ACTH dependiente. En este algoritmo nos dicen que le demos 8 miligramos de dexametasona. ¿Sí? Automáticamente, las 8 miligramos de dexametasona tendría que suprimir a la ACTH. Si suprime, hacemos una resonancia o un PET scan para ver que no haya un adenoma hipoficiario. O un PET scan para ver que no haya un tumor en otra parte del organismo. ¿Sí? Muy bien. Y si tiene a nivel de la hipófisis, denomina enfermedad de Cushing. ¿Sí? Si le damos 8 miligramos de dexametasona y no suprime la ACTH, tenemos una secreción ectópica. Tumor, células pequeñas en el pulmón, carcinoide bronquial, feocromocitoma, cáncer medular de tiroides, tumor de pancreático o algunas leucemias, linfomas o cáncer de ovario. Estos tumores, aunque ustedes no lo crean, también secretan ACTH, una sustancia muy parecida a la ACTH que va a estimular a la suprarrenal y va a hacer que haya aumento del cortisol. Cuando es una ACTH independiente, habíamos dicho que el problema va a estar a nivel de la suprarrenal. ¿Sí? Y obviamente vamos a pensar en un adenoma o carcinoma suprarrenal, hiperplasia adrenal y otras patologías. ¿Sí? Eso propiamente de... Entonces, fíjense que ante la sospecha de Cushing tenemos que hacer exámenes de laboratorio. ¿Sí? Y lo que vamos a ir a buscar simplemente es cortisol y supresión del ACTH. ¿Con qué? Con dexametasona. Lamentablemente acá en el Cusco creo que dosaje de concentración de cortisol en orina no hacen. Test de Nugent sí se puede hacer. Cortisol salival también se puede hacer. Así que son estudios que podemos realizar. ¿Sí? Y por último tenemos resonadores y tomografías para buscar otro tipo de tumores. ¿Sí? Esto es algo más de lo mismo. Cuando yo tengo la sospecha, voy a ir a buscar un adenoma hipoficiario. ¿Cómo se va a llamar cuando encuentre un adenoma hipoficiario? Enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing. ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Si encuentro otro tumor que está generando, en este caso, ACTH acá, es un síndrome de Cushing. ACTH dependiente. De forma ectópica, ¿no? Por un tumor. ¿Sí? Si el tumor me aparecería acá en la parte de las suprarrenales, sería un síndrome de Cushing ACTH independiente. Porque ahí es donde se está produciendo el cortisol. ¿Se entendió, verdad? Sí. Muy bien, hasta acá quedamos. Nos vemos la próxima semana con